comenzar con un polinomio lineal, ¿sí? Reemplazar la f por un polinomio lineal e integrar término a término nos daba esta regla de integración, ¿sí? A lo que nosotros llamábamos cuadratura, ¿sí? La sumatoria de unos a sub i por f evaluada en los puntos, nosotros le habíamos puesto el nombre de cuadratura numérica, ¿sí? Y cuando queríamos hacerlo mediante polinomio interpolante para un polinomio de grado 2, no obteníamos un error lo suficientemente bueno, y entonces, utilizando Taylor, lográbamos una cuadratura que tuviese mejor error, ¿sí? Y encontrábamos la regla de Simpson. Bien. Vamos a definir entonces lo que es el grado de exactitud o precisión de una fórmula de cuadratura, ¿sí? Nosotros en realidad ya venimos usando esta definición en el análisis que veníamos haciendo de la derivada que acompañaba a los errores, ¿sí? El grado de exactitud o precisión de una fórmula de cuadratura es el entero positivo más grande n, ¿sí? Tal que la fórmula sea exacta para ese x a la n o menor, ¿sí? Y otra forma de escribirlo es que sea exacta para x a la k, donde k va desde 0 hasta n. Nosotros habíamos comentado el martes que la regla de trapecio tenía un grado de precisión 1, es decir, que teníamos una derivada segunda en el error, entonces nosotros sabíamos que si teníamos una función que era grado 1, la íbamos a derivar 2 veces y nos iba a quedar el error 0, por lo tanto decíamos que la aproximación era exacta en el sentido del error de truncamiento. Para el caso de Simpson, ¿sí? Que nos aparecía una derivada cuarta, el grado de precisión era 3, eso significaba que yo tenía una función que la derivaba 3 veces y se me anulaba, ¿sí? Pero también yo puedo tener una función que ya se me anule cuando la derive 2 veces o cuando la derive una vez, ¿sí? En ese sentido es que decimos que es grado 3 o menos, ¿sí? Es decir, es precisión 3, pero si yo tengo menor, también va a funcionar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces veamos un ejemplito, ¿sí? Si yo quiero calcular para una función f la regla del trapecio, yo voy a tener que integrar esa f en un intervalo, en este caso es 0, 2, es simplemente evaluar la f en 0 y sumar la f en 2. ¿Sí? Fíjense, acá no hay un signo igual, hay un signo aproximado, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta el término del error, ¿sí? Para que haya un igual. Cuando calculo la regla de Simpson, ¿sí? Necesito los valores en 3 puntos, al principio, al final del intervalo, y sumar el término en el punto medio multiplicado por 4. A todo eso, ¿sí? Lo tengo que multiplicar por h sobre 3. Acá, en trapecio, yo también lo tuve que dividir por h sobre 2. Lo que pasa es que ¿cuánto vale h acá? 2, profe. Claro, pero si yo tengo que hacer h sobre 2, queda 1. claro, es 2 sobre 2 en este caso, ¿sí? Y acá abajo era h sobre 3, ¿sí? A ver, veámoslo. H sobre 3. Pero ¿cómo se calculaba el h en Simpson? Vamos a dejar todo escrito.
Entonces, h sobre 2. En este caso es 2. Sobre 2 me da 1. H era igual a B menos A. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos acá? Esperen que admito. Acá era H sobre 3. ¿Cómo se calculaba el H en Simpson? Como B menos A sobre 2. Bien, entonces, H en Simpson era B menos A sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale H acá? Es 2 menos 0 sobre 2. ¿Cuánto da? 1. 1. Entonces, esto es un tercio. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno. En la tablita, ¿sí? Hay diferentes resultados con 4 cifras significativas para algunas funciones, ¿sí? Si uno quiere comparar los valores exactos, fíjense, están en la primera fila, ¿sí? Y después tienen los valores si se calcula el método del trapecio y los valores si se calcula el método de Simpson, ¿sí? Para cada una de esas funciones. ¿Sí? Esta tablita ustedes la pueden usar para practicar, ¿sí? Recordando, ¿no?, que es con 4 cifras significativas, lo único. Pero la pueden usar para practicar, calcular ustedes mediante regla de trapecio, regla de Simpson para todas estas funciones y recuperar los mismos valores que les da acá. ¿Sí? Hay que hacer la cuenta para chequearlo. Pero, claro, hay que hacer la cuenta para chequearlo, para ver si está con el error y sin el error, y para también evaluar y ver qué pasa con aquellas funciones, como por ejemplo esta, x cuadrado, ¿sí? O x al cuadrado, cómo es el tema del error, ¿no? Porque x cuadrado, a mí me daría para el método de Simpson, error de truncamiento como. Hagamos una. Hagamos para x cuadrado. ¿Puede ser 0 de truncamiento? ¿Por qué? Claro, claro. Pero no me da lo mismo que el valor exacto, ¿vieron? ¿Por qué creen que es? ¿Qué está afectando? ¿Qué tipo de error hay? ¿De redondeo? Claro, De redondeo. exactamente. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con 4 cifras significativas. ¿No? Entonces, cuando yo haga estas evaluaciones, ¿sí? Estas evaluaciones y estas cuentas, yo voy a tener que trabajar solo con 4 cifras significativas. Claro, el de Simpson sí,
pero el de trapecio no. ¿Por qué el de trapecio no? Exactamente. Como ahora perdí unos minutitos al principio, vamos a volver sobre esto el viernes. ¿Les parece? Vale, profe. Les voy a traer un ejercicio de estos. Hay uno re lindo en el libro que podríamos ver y que es un ejercicio que hemos tomado en finales también. ¿Les parece? Sí, genial. Bien. Bueno, en general, estas fórmulas de trapecio y Simpson se llaman fórmulas de Newton-Cotes, ¿sí? A veces ha pasado en los exámenes que pedimos fórmulas de Newton y, no fórmula de Newton, pedimos polinomio de Newton y se confunden con estas fórmulas porque también se llaman de Newton, ¿sí? Pero en general, como son solo trapecio y Simpson, en general pedimos trapecio y Simpson, ¿no? Porque son solo esas dos. Pero en general estas fórmulas no son adecuadas para intervalos de integración grandes, porque imagínense que nosotros tenemos en trapecio, ¿sí? Que unimos el punto del principio con el punto del final, un intervalo de trabajo muy grande, ¿sí? Entonces, cuando los intervalos son grandes, necesitamos mejores fórmulas, ¿sí? Y tener una fórmula de grado superior hace que los coeficientes sean difíciles de obtener. Además, estas fórmulas que se basan en polinomios interpolantes siempre son equiespaciados. Fíjense que todo mide h. Obviamente no es lo mismo el h de trapecio que de Simpson. Y esto va a generar un procedimiento que en intervalos grandes, ¿sí?, va a ser inexacto por esta cuestión que ya habíamos hablado, que el polinomio interpolante tiene muchas oscilaciones, ¿sí? Entonces, ante estas dificultades, vamos a pensar sobre las mismas fórmulas que nosotros tenemos de bajo orden, ¿no?, de Simpson y de trapecio, en una alternativa, ¿sí?, para obtener fórmulas de mayor orden, ¿sí?, que es un método que se llama fragmentario o por partes, ¿sí?, que ahora lo vamos a charlar. Entonces, primero vamos a pensar en la regla de Simpson, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la regla de Simpson, que es por ahí la más compleja, y va a quedar para ustedes la regla de trapecio, ¿sí? Ustedes lo van a tener que armar, ¿sí? Para la regla de Simpson, le vamos a llamar regla compuesta de Simpson, ¿sí? Significa esta variación, se llama regla compuesta. Bien. Entonces, imagínense ustedes que yo quiero integrar e a la x, ¿sí? Para simplificar, el problema no va a ser la integración acá, sino la potencialidad del método, ¿sí? Yo quiero integrar entre 0 y 4 a e a la x. El h para el 0 y 4 nos da 2, ¿sí? ¿Ven eso? ¿Qué sería? 4 menos 0 dividido 2, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿El h da 2? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hacer la integral entre 0 y 4 de e a la x, ¿sí?, va a ser h sobre 3, o sea, 2/3, por la f evaluada en el punto de inicio, más la f evaluada en el punto final, más 4 veces la f evaluada en el punto medio, ¿sí? Esa es la fórmula de Simpson. Cuando hago la cuenta, me da este número, ¿sí? Nosotros sabemos integrar e a la x y sabemos que podemos calcular súper fácil el valor exacto, ¿sí? Entonces el valor exacto de e a la x va a ser e a la cuarta menos e a la 0, ¿sí? Este es el valor exacto, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá el valor exacto. ¿Estamos hasta acá? Entonces el error, ¿cuál es el error?
y bueno, la resta, acá no está hecho en valor absoluto, pero se puede hacer, 3,17143. ¿Sí? Nosotros sabemos que el error tiene que ser aproximadamente, por decir algo, del 5%, ¿sí? Un error aceptable. ¿Sí? O, digamos, ese error es muy alto. ¿Sí? O mejor dicho, veamos si podemos mejorar eso. ¿Sí? Hasta acá no hicimos nada, simplemente usamos el método de Simpson convencional. Lo que nosotros queremos formular es una regla nueva que se llama regla compuesta de Simpson. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir, ¿sí?, el intervalo 0,4 en dos intervalos. ¿Sí? Yo tengo el 0,4 y voy a dividirlo en, este es el 0, este es 4, y yo lo voy a dividir al medio, ¿sí?, en 2. ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar que en vez de trabajar en el 0,4, voy a trabajar en el 0,2 y en el 2,4. Y a cada uno de ellos le voy a aplicar Simpson, ¿sí? Entonces, si yo tengo la integral entre 0 y 4 de a a la x, eso va a ser igual a la integral entre 0 y 2 y entre 2 y 4. Por la linealidad de la integral, yo puedo perfectamente hacer esta cuenta, ¿sí? Al medio. Por ahora al medio, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Este intervalito, 0,2, no tiene el mismo h que el 0,4. ¿Cuál es el h que va a tener? 2 menos 0 sobre 2 me va, ahora h es 1 acá. ¿Sí? Y en este, 4 menos 2, 2, dividido 2, 1. Cambió el h. ¿Sí? Ahora el h es igual a 1. ¿Sí? Y entonces, yo lo que voy a hacer es aplicar Simpson en cada intervalo. Entonces, en el primer intervalo, acá, ¿sí? H sobre 3 va a ser 1/3 para nosotros, y ahí tuve que aplicar. El principio del intervalo es igual a 0, final del intervalo es igual a 2, y el punto medio es 4 por e. ¿Sí? Y en el otro intervalito, otra vez tengo 1/3, porque el h también es 1, y tengo el principio del intervalo es 2, el final del intervalo es 4, y el punto medio es 3. ¿Sí? Sí, sí. Hago la cuenta de lo que me quedó y el número que me da es este que está acá. Cuando lo comparo con el valor exacto, que lo dejé escrito acá arriba, miren lo que pasó con el error. ¿Cuánto era antes? 3,71 creo que era, ¿no? Y ahora estamos en 0,26. ¿Qué les parece? ¿Cuánto era el aceptable, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto El era 5%, depende de lo que le digan los profes en la práctica. Es una convención, pero pueden decir, o sea, en realidad el error tolerable es el de la tolerancia, el que nosotros querramos poner. Capaz que para ustedes el error tolerable es 0,0001, ¿no? Depende de cada uno. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá lo que pasó? ¿Vieron la ventaja de hacer esta división? ¿Cómo mejoró la cosa? Sí, sí. Bien. Vamos a repetir el procedimiento, ¿sí? Y vamos a volver a dividir. Si yo tengo que volver a dividir, voy a agarrar lo que ya teníamos y voy a volver a dividir. Voy a dividir acá, voy a dividir acá. Este es 1, este es 3, ¿sí? ¿Y ahora qué va a pasar con los h? Cambia el h, ¿sí? Porque 1 menos 0 me da 1, dividido 2 me queda 1 medio. ¿Sí? Todos los h ahora son 1 medio. Entonces, escribir la integral entre 0 y 4 es lo mismo que escribir la integral entre 0 y 1, más 1 y 2, más 2 y 3, más 3 y 4. ¿Sí?
por la linealidad de la integral. Y a su vez yo voy a calcular en cada uno de esos intervalitos el método de Simpson. Por ejemplo, en la integral entre 0 y 1 de a la x va a ser h sobre 2, sobre 3, pero h era un medio, así que me queda un sexto, ¿sí? Un segundito. Después, la integral entre 1 y 2, ¿sí? Perdón, sigamos en la de 0 y 1. El inicio del intervalo es 0, el final del intervalo es 1 y el punto medio es un medio ahora, ¿sí? Y así, por ejemplo, en el intervalito 1, 2 es 1, 2 y el punto medio es 3 medios. ¿Lo van siguiendo? Sí. A ver en el chat. Sí, profe, se entiende bien. Bueno, de la misma manera en el intervalo 2, 3 y en el intervalo 3, 4. Sumamos y hacemos todas las cuentas y obtenemos, esperen que saco esto, prendo esto, este número, ¿sí? Que con respecto al valor exacto, miren cómo queda el error ahora. ¿Ven? El anterior, ¿cuánto era? Era 0,26. Ahora, 0,01. ¿Ven cómo va mejorando? Cuanto más divisiones hago yo del problema, mejor es la aproximación. ¿Sí? Acá, esperen que voy a sacar los dibujitos. Bien. Acá, fíjense, ¿sí? Nosotros acá lo que tenemos es un dibujo general, ¿no? Tenemos una función f igual a f de x, y lo que nosotros hacemos es dividir ese intervalito en n subintervalos, ¿sí? Y vamos a aplicar Simpson en cada par de intervalos, porque nosotros necesitamos 3 puntos para Simpson, ¿sí? Yo necesito 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahí puedo hacer un Simpson, ¿sí? Si trabajo con 2 puntos, tendría que partir ese intervalo para armar el tercero. Entonces, de entrada ya usa una partición que siempre se puedan elegir 3 puntos, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando yo haga la partición, ¿sí? Yo elija un n que sea entero par, ¿sí? Para que me dé la cantidad suficiente de intervalos para que yo pueda armar estas cuentas, ¿sí? Si yo me paro en un punto, salvo que sea el del borde, siempre tengo que tener uno antes y uno después, ¿sí? Por eso el n tiene que ser par, para Simpson. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Ustedes vieron integración en análisis, ¿sí? Uno, cuando integra, quiere calcular el área bajo la curva, ¿no? Bajo la f de x. Y ustedes, en realidad, cuando lo estudiaron, ustedes estudiaron que el intervalito, ¿sí? Ustedes lo calculaban con trapecios, en realidad, al aproximante a la integral. El área bajo la curva es base por altura, ¿no? El área, por ejemplo, en un rectángulo como este, ¿sí? Entonces, lo que hacían en análisis era achicar esta partición, o lo que es lo mismo, agregarle mucho más puntitos para que en el límite, ¿sí? Todos esos bastoncitos, porque no eran trapecios, eran rectangulitos, cada vez se pegaran más y se aproximaran más a la función. O sea que esto de dividir el intervalo es algo que ustedes ya pensaron para integración, ¿sí?
No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí. Por eso funciona. ¿Sí? Bien. En integración están todas las demostraciones y justificaciones de por qué dividir y tomar estas decisiones. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a empezar a escribir la fórmula, ¿no? Nosotros ya vimos intuitivamente, fuimos viendo qué pasaba, y ahora tenemos que escribir una fórmula general para después poder armar un código para este tema, ¿sí? Entonces, el H ahora, ¿sí? Va a ser B menos A sobre N. Recuerden, el N tiene que ser par. Un puntito XJ cualquiera, el X2, lo que sea, se va a escribir de esta manera, ¿sí? Partiendo de dónde empezó, ¿sí? Cuando ustedes están en un examen o en un ejercicio, ustedes siempre que pongan un J, tienen que decir dónde se mueve ese J, ¿sí? No sirve que ustedes pongan XJ es igual a más J por H, si no dicen ese J qué valores va a adoptar, porque es una forma de escribir en general, generalizar los puntitos X. Pero yo tengo que aclarar cómo es ese J y hasta dónde llega. Fíjense, cuando J vale 0, esto me queda A más 0 por H, o sea que estamos en el X0, que es el valor del principio del intervalo A, ¿sí? Y cuando J vale N, yo voy a tener A más N por H, es decir, me va a dar el B. Cuando yo le sumé al A, que era el inicio, N H's, ¿no? Ya pasé por todos los intervalitos, ¿sí? ¿Se entienden? Sí. Sí. Y aparte, fíjense que acá estaba, ¿sí? X0, X1, X2, ¿sí? Bien. Entonces, la integral entre A y B de una función f cualquiera, ya no la e a la x, sino cualquiera, yo la voy a poder escribir como la suma desde j igual 1 hasta n sobre 2 de las integrales que están escritas acá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo no voy a sumar hasta n, voy a sumar la mitad, hasta n sobre 2. ¿Por qué? Porque yo para armar cada Simpson, yo necesito 2 intervalitos. Si yo sumo hasta n, sumo 2 veces. ¿Se entiende? ¿Sí? Miren este pintado acá. Este es como uno del medio, ¿sí? La cuestión va a ir de 2 en 2, por eso dice 2j menos 1, x2j y 2j más 1. Porque yo voy a ir multiplicando por 2 al j para que, por eso voy hasta n sobre 2, porque fíjense que en el último es al revés, tiene que ser par, porque estoy contestando una pregunta del chat, tiene que ser par porque yo estoy tomando de a 2 los intervalos para armar Simpson. Si yo no tengo 2 intervalos, no puedo armar Simpson, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo la fórmula, ahí vuelvo a la fórmula, esperen que borro todo, bien. Entonces, cuando yo voy a la fórmula, como estoy tomando de 2 en 2, no puedo ir hasta n. Porque si voy hasta n, haría doble todo, voy hasta n sobre 2, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Si yo pienso que esto es 8, ¿sí? Si n es 8, ¿n es par? Sí. Bueno, si n es 8, ¿sí?
¿Cuántos pares hay? Par 1, par 2, par 3, 4. 4. Ajá, bueno. ¿Y yo qué hago? ¿Sumo 8 pares o 4 pares para tener 8? 4. Bueno. ¿Y n sobre 2 cuánto da? Muy bien. ¿Ven? De esta manera podemos ir haciendo analogías con cositas que conocemos para nosotros poder realmente entender en la generalidad, ¿no? Yo sé que es difícil ver una fórmula que ya está pensada y que funciona, pero hay que chequear que funcione. Es eso simplemente, ¿sí? ¿Quedó claro ahora? Porque yo tengo que ir borrando los dibujitos, así que ustedes saquen fotos. Bien. Entonces, por eso va hasta n sobre 2. Y como va de 2 en 2, acá aparecen esos dos que les mostraba, ¿sí? Por ejemplo, en eso que nosotros recién dibujamos, ¿sí? Esperen que es como 2 horas para querer hacer el dibujito. Para todo. Si nosotros estábamos en ese de 8, ¿sí? Que teníamos, ¿sí? Si teníamos los 4 pares, ¿sí? ¿Sí? Acá entonces, para nosotros, n sobre 2 era 4, ¿sí? Y yo tenía que hacer la integral, ¿sí? De x 2j menos 1, x 2j. Cuando j vale 1, ¿cómo me queda esto? 2 por 1, 2, menos 2, 0. 0. 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces nos queda la que va de x0 a x2, que es esta. ¿Ven? Sí, profe. Sí. La segunda, ¿cómo sería? 2 por 2, 4 menos 2, 2. La segunda sería desde x2 Hasta 4. y a 2 por 2, 4, hasta x4. Ahí me dio este. ¿Ven? Entonces yo con esta formulita, ¿qué puedo hacer? Puedo recorrer todos los parcitos, ¿sí? Bien. Entonces, en cada parcito de esos reemplacemos quién era, o sea, reemplacemos el método de Simpson para esta, ¿sí? En vez de en x0 y xn, es en ese intervalito. Entonces, ¿cómo era? Era h sobre 3, cualquiera sea el h que nos haya dado. La f en el primero para nosotros es x2j menos 2, el del medio es x2j menos 1, y el del final es x2j. ¿Lo ven? Sí. Y el término del error de truncamiento de la fórmula de Simpson. En donde, ojo acá, para cada intervalito yo voy a tener un épsilon diferente. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Por qué voy a tener un Sí, épsilon profe. diferente? Porque en cada intervalito va a vivir un épsilon, ¿sí? Ese épsilon j va a vivir en el intervalito en el que estoy ahora, ¿sí? Y obviamente la f tiene que ser lo suficientemente diferenciable, o sea, la tengo que poder derivar 4 veces, no es cualquier f, ¿no? Bien, seguimos. Borro los dibujitos. Vamos a hacer una observación a esta fórmula, ¿sí? Yo tenía la sumatoria de todo esto.
por la linealidad de la sumatoria, yo puedo meter esta sumatoria en cada término, porque todos estos términos tienen jotas, ¿sí? Entonces, no son constantes con respecto a la sumatoria. Entonces yo la voy a querer meter para poder calcular bien todo, ¿no? Entonces hay que observar algo. Si yo miro un intervalito cualquiera, ¿sí? Bueno, me salió súper torcida, pero no importa. Miren. Yo acá tengo el X 2J menos 2, ¿sí? Van de en 2 en 2, entonces este es el X 2J, ¿sí? Y este va a ser el X 2J más 2, ¿sí? ¿Ven? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa en el intervalito del medio? Este me va a aportar a este intervalito y a este intervalito. ¿Sí? ¿Ven? Sí, profe. Entonces, esto va a pasar solo en los puntos interiores, ¿no? En los del borde no. Siempre que haya un puntito que sea del medio, ¿sí? Me va a aportar como doble. Entonces, lo que va a proponer es que cuando analicemos la parte de los puntos interiores, ¿sí? No lo sumemos doble. Entonces, cuando estén los puntos interiores, los 2J, ¿sí? En vez de un 4, acá va a poner un 2, ¿sí? Y en vez de n sobre 2, va a ser n sobre 2 menos 1. ¿Sí? Acá y acá cambia. Miremoslo con respecto al anterior para que lo puedan comparar. Acá teníamos 4 por f en x 2j menos 1, que es el del medio, ¿sí? En este problemita. Entonces lo que va a querer es evitar que los x2j se sumen 2 veces, ¿sí? Entonces lo pone con esta cuenta, ¿sí? Acá está escrito igual. Tenemos que f x2j aparece en el término, en este intervalo y en el siguiente, entonces reducimos la suma, ¿sí? No se enrosquen mucho acá, simplemente hay que tener en cuenta eso y listo, ¿sí? Entonces ahora la fórmula cambió. Antes yo tenía que todo esto era 4, ¿sí? Por f en x2j menos 1 y ahora separa el x2j, ¿sí? Acá ya no estamos en el intervalito que estábamos antes, fíjense. Acá estábamos integrando en el x2j menos 1 a x2j y lo estábamos sumando. Después distribuimos la suma en cada uno de los intervalos y finalmente observó ese aporte doble del x2j y redujo la fórmula ya definitiva para la integral completa a esta cuenta que ustedes ven acá. Entonces, esta fórmula que está acá, ¿sí? Es casi la fórmula definitiva para el método de la regla compuesta de Simpson, ¿sí? La regla compuesta de Simpson se va a calcular, dada la integral y la f, h sobre 3 por la f al inicio del intervalo, la f al final del intervalo, y en los puntos interiores, ¿sí? Va a ser 2 veces los x2j hasta n sobre 2 menos 1 y 4 veces los demás, ¿sí? Que este sigue como en el intervalito que vimos antes, desde 1 hasta n sobre 2. ¿Estamos? Sí, profe. Esta es la fórmula. El problema está acá en el error, ¿sí? El error es este, pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros distribuimos la suma acá, esta suma también afectó a este error, ¿sí?
¿Y cómo lo afectó? Lo afectó que yo tengo la suma de la derivada cuarta en cada epsilon j. La idea es ver si nosotros podemos deshacernos de ese epsilon j y dejar un epsilon único como hacemos siempre, ¿sí? ¿Estamos? Exacto, exacto, porque como esta ya es la fórmula general del intervalo completo, estaría bueno que haya un error del intervalo completo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre esta parte, ¿sí? Le vamos a llamar F a ese errorcito, ¿sí? Con la sumatoria que tenemos y lo vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Nosotros habíamos pedido que la F sea C4 porque tenemos esa derivada cuarta y necesitamos que la F sea esa cantidad de veces diferenciable con continuidad, ¿sí? El teorema del valor extremo, que ya saben, ¿no? ¿Se acuerdan los teoremas? Van al capítulo 1 del Burden, que están todos los teoremas que el libro va a usar enunciados para que ustedes los puedan ver, ¿sí? El teorema del valor extremo indica que la derivada cuarta, ¿sí?, va a asumir su máximo y su mínimo en el mismo intervalo, ¿sí? Que nosotros hacemos uso de esto cuando la función es continua. Nosotros hacemos uso de esto siempre en los errores porque nosotros, ¿se acuerdan que acotábamos la parte del error de truncamiento, lo acotábamos en el intervalo por el máximo? ¿Se acuerdan? Ya hacíamos uso de este teorema, ¿sí? Pero escrito matemáticamente significa que yo puedo escribir la derivada cuarta en un punto intermedio en el intervalo necesariamente va a estar acotada por arriba por su máximo y por debajo por su mínimo, ¿sí? Es la definición de máximo y mínimo. Si yo tengo un valor en el intervalo, seguro va a ser más chico que el máximo y más grande que el mínimo. O igual a ellos, ¿no? Por eso es menor o igual, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar miembro a miembro a todo el mundo, ¿sí? Hacer la sumatoria de j igual 1 hasta n, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Ustedes dirán, qué ganas de joder, profe. No, yo lo que quiero hacer es llevar en el medio a escribir esta cosa, que es el error. Quiero saber cómo acotar el error para sacarme de encima los epsilon j, ¿sí? Entonces, yo voy a ir construyendo el error acá en el medio. Entonces, en esta fila aplico sumatoria a todo el mundo, ¿sí? Acá, esto, el mínimo de f a la cuarta era un número. Daba, no sé, 25, lo que sea el número. Entonces, si yo sumo un número, desde j hasta 1 hasta n sobre 2, ¿qué me da? N sobre 2 veces ese número, es una constante, no tiene j. Vale, no sé, 25. ¿Se entiende? Y lo mismo va a pasar con el máximo es un número. Entonces yo sumo un número n sobre 2 veces, me va a dar n sobre 2 veces ese número, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora le agrego, ¿sí?, esto. Yo quiero que en el medio me quede 2 sobre n. Entonces, ¿qué hago? Multiplico a todo el mundo por 2 sobre n. Pero acá yo tengo n sobre 2. Cuando yo lo premultiplique por 2 sobre n, se me va a ir esto. Acá va a pasar lo mismo y entonces me va a quedar el 2 sobre n en el medio y los otros solitos, como estaban al principio. ¿Ven? ¿Sí? Sí, profe. Ustedes tendrían que ir tomando nota de lo que digo en cada línea, porque eso en el examen lo tendrían que poner, ¿sí? La justificación de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Bien, entonces ahora, por el teorema del valor intermedio, ¿sí?, va a existir un punto en el intervalo en el que yo puedo aproximar la derivada cuarta, ¿sí?, por ese número. ¿Sí? Fíjense el número que yo tenía, ¿lo ven? ¿Este? ¿Esto que me había quedado? Bueno, Baxi, como está acotado entre el mínimo y el máximo, yo puedo elegir un punto, por el teorema del valor intermedio, ¿sí?, en el que la derivada cuarta, en ese punto, mu, ¿sí?, valga justo eso.
¿Por qué? Porque el teorema del valor intermedio, ¿qué dice? Dice que si yo tengo un punto, si yo tengo un valor acá y tengo un valor acá, ¿sí? Y este es el mínimo y este es el máximo, y es continua la función, recorre todo. Entonces en algún momento corta el que quiero. Y eso es lo que hago acá. En algún momento toca el que yo quiero, porque el que yo quiero está entre el mínimo y el máximo, entonces en algún momento va a pasar por ahí. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo logré escribir mi error con un número que ya no depende de J. Se llama mu, ¿sí? Pero no depende de J, que es lo que yo quería. ¿Sí? Entonces me quedó h a la quinta, ¿sí? O sea, que... A ver, esperen que saco esto para que no se me pierdan. Miren. ¿Cuál era E? E era menos h a la quinta sobre 90 por la sumatoria de una derivada cuarta en epsilon j desde 1 hasta n sobre 2. Yo lo que voy a hacer es reemplazar esto por lo que encontré, porque el teorema del valor, yo encontré un aproximante para la derivada cuarta, la sumatoria de la derivada cuarta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Miren. Yo encontré que f cuarta de mu es igual a 2 sobre n por la sumatoria de la derivada cuarta. Yo solo quiero la derivada cuarta. Entonces yo voy a pasar este 2 sobre n para el otro lado, que me va a quedar como n sobre 2. ¿Sí? ¿Sí? Y esto que... Entonces me quedó igual. La sumatoria es de j igual a 1 hasta n sobre 2 de f a la cuarta epsilon j es lo mismo que n sobre 2 por la derivada cuarta de mu. Entonces vengo acá y reemplazo esto como la derivada cuarta de mu por n sobre 2. ¿Sí? Pero ¿quién era n para nosotros? Claro, está relacionado con h. ¿Sí? Miren, esta es la cuenta que relaciona h con n. Si h era b menos a sobre n, yo puedo despejar n de ahí y reemplazar en la fórmula. Dale, Lourdes, no hay problema. Lo reemplazo en la fórmula y obtengo este error que está acá. ¿Sí? ¿Estamos? Esto lo tienen que repasar. Sí, sí. ¿Sí? Lo tienen que repasar hasta entenderlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que hacer todo esto que yo hice para Simpson, ustedes lo van a tener que hacer para trapecio. ¿Sí? Esa es la tarea. Fíjense en la transparencia que sigue, tienen bien escrita la fórmula donde ya estamos usando el error definitivo. ¿Ven? El error es h a la cuarta. ¿Sí? Y acá vamos a dejar hoy. Entonces, mañana a la 1 nos encontramos con los que tengan dudas y vamos a charlar de esa tarea que yo les había dejado de derivación, de armar un código. ¿Se acuerdan? Bien, nos vemos mañana a la 1 con los que puedan, ¿sí? Ya está en PEDCO el horario definitivo y el